Hola familia Supra, buenas noches, ¿cómo están? Espero muy bien. Hoy es 7 de mayo y vamos a nuestra lectura del día de hoy, así que vamos a comenzar. Los aliados de David. Dice, en los tiempos en que David tuvo que huir de Saúl, hijo de Quis, un grupo de soldados valientes se le unió en Siclag para ayudarlo en las batallas. Estos soldados eran capaces de disparar piedras y flechas con cualquiera de las dos manos. Esta es la lista de sus nombres y lugares de origen. De los descendientes de Saúl. De los descendientes de Saúl, que pertenecía a la tribu de Benjamín, Ahiezer, hijo de Semá de Gibea, que era el jefe, Joás, hijo de Semá de Gibea, Jaziel y Pelet, hijos de Asmavet, Beracá y Jehú de Anatot, Ismaías de Gabaón, jefe de los 30 soldados más valientes, Jeremías, Jaziel, Joanán, Jazabat de Gedera, Elusai, Jerimot, Bealís, Semarías, Cefatías, el Arufita, Joelá y Zebadías, hijo de Jeroham, de Gedor, de los descendientes de Coré. De los descendientes de Coré, Elcaná, Isías, Azarel, Joezer, Jasobeam, de la tribu de Gad. De la tribu de Gad hubo algunos hombres que se unieron a David cuando se refugió en una fortaleza del desierto. Eran soldados valientes, entrenados para la guerra y que usaban muy bien el escudo y la lanza. Peleaban como leones y corrían como venados. Todos eran jefes del ejército, unos eran jefes de 100 y otros de 1000. En cierta ocasión, estos hombres cruzaron el río Jordán e hicieron huir por todos lados a los que vivían en los valles. Esto sucedió al comienzo de la primavera, que es cuando el Jordán crece mucho. Estos son los nombres de esos soldados en orden de importancia: Ezer, Abdías, Eliab, Mismaná, Jeremías, Atai, Eliel, Joanán, Elzabat, Jeremías, Macbanaí, de las tribus de Benjamín y de Judá. Mientras David estaba en la fortaleza, algunos hombres de las tribus de Benjamín y de Judá fueron a verlo para unirse a él. Al verlos, David salió a su encuentro y les dijo: si sus intenciones son buenas y vienen para ayudarme, acepto de todo corazón que se unan a mi tropa. Pero si lo que quieren es traicionarme y entregarme a mis enemigos, que nuestro Dios los castigue. Yo a nadie le he causado daño, pues no soy un criminal. Entonces el Espíritu de Dios tomó el control de Amasai, jefe de los 30 soldados más valientes del ejército de David, y lo hizo exclamar: el éxito está contigo, David. La victoria siempre te acompaña y acompañará a los que se te unan, porque Dios te hace triunfar. David los aceptó y hasta los puso entre los jefes de la tropa, de la tribu de Manasés. En cierta ocasión, cuando David se unió a uno de los jefes filisteos para enfrentarse a Saúl, los demás jefes no lo aceptaron, pues decían: David nos matará y así podrá regresar al lado de su rey Saúl. Los soldados que acompañaban a David a esa batalla eran hombres de la tribu de Manasés, todos ellos soldados valientes y jefes de tropa. Se habían unido a David cuando estaba en el refugio de Siclag y lo ayudaron a combatir tropas enemigas. Estos son sus nombres: Adná, Josabat, Gediel, Micael, Josabat, Eliú, Siletai, y día tras día más hombres se le unían a David hasta que llegó a tener un gran ejército. El ejército de David. Cuando Saúl murió y David ya reinaba sobre Judá en Hebrón, las demás tribus de Israel le pidieron a David que fuera su rey. Por eso, todos los hombres entrenados para la guerra fueron a Hebrón con la firme decisión de reconocer a David como rey de todo Israel. Así cumplió Dios su promesa a David. Este fue el número total de esos hombres. De la tribu de Judá, 6,800 con escudos y lanzas. De la tribu de Simeón, 7,100 valientes soldados. De la tribu de Leví, 4,600. De la familia de Aarón, 3,700. Jaidá era el jefe. De la familia de Sadoc, soldado joven y valiente, 22.
De la tribu de Benjamín, que había sido fiel a Saúl, 3,000. De la tribu de Efraín, 20,800 soldados reconocidos por su valentía entre sus grupos familiares. De la media tribu de Manasés, 18,000. De la tribu de Isaacar, 200 jefes, sin contar los soldados bajo sus órdenes. Estos jefes sabían hacer muy buenos planes de guerra. De la tribu de Zabulón, 50,000 soldados listos para entrar en combate. De la tribu de Neftalí, 1,000 jefes de 37,000 soldados con lanzas y escudos. De la tribu de Dan, 28,600. De la tribu de Aser, 40,000 soldados listos para entrar en combate. De la tribu de Rubén y Gad, y de la media tribu de Manasés, que vivía del otro lado del río Jordán, 120,000 soldados bien armados. Durante 3 días estos hombres estuvieron con David en Hebrón, comiendo y bebiendo lo que sus parientes les habían preparado. Además, los vecinos de ese lugar, aun los que vivían en lugares lejanos como Isaacar, Zabulón y Neftalí, les llevaron comida en abundancia: harina, panes de higos, pasas, vino, aceite, toros y ovejas. Estos fueron días festivos y alegría para todo el pueblo de Israel. David intenta llevar el cofre a Jerusalén. David consultó a los jefes de su ejército y después les dijo a los israelitas: desde que Saúl era rey, nos hemos olvidado del cofre de nuestro Dios. Por eso, si ustedes creen que está bien y si es la voluntad de nuestro Dios, vamos a llamar al resto del pueblo y también a todos los sacerdotes y los ayudantes que están en sus ciudades y tierras de pastoreo. Los invitaremos para que junto con ellos traigamos el cofre del pacto de Dios. Y los israelitas aceptaron lo que David propuso. Entonces David reunió a todo el pueblo de Israel. Lo reunió desde Sior en la frontera con Egipto hasta la entrada de Hamat. Luego fue con ellos a Kirat Jearim, también llamada Baalá de Judá, para llevarse a Jerusalén el cofre de Dios Todopoderoso. Ante ese cofre se ora a Dios que reina entre los querubines. Los israelitas sacaron el cofre de la casa de Abinadab y lo pusieron sobre una carreta nueva que iba guiado por Usa y Ahio. David y todos los israelitas iban danzando con todas sus fuerzas y cantando muy alegres delante de Dios, al son de la música de guitarras, arpas, panderos, platillos y trompetas. Cuando llegaron a un lugar donde se limpiaba el trigo que pertenecía a Kidón, los bueyes que jalaban la carreta se tropezaron. Entonces Uzá sostuvo el cofre para que no se cayera, pero Dios no le gustó que él tocara el cofre y allí mismo le quitó la vida, partiéndolo en 2. David se enojó mucho porque Dios le había quitado la vida a Uzá y por eso llamó a ese lugar Pérez Uzá. Pero luego sintió miedo y dijo: es mejor que no me lleve el cofre de Dios. Y David no se atrevió a llevar el cofre de Dios a Jerusalén, así que lo dejó en casa de Obed-Edom, que vivía en Gat. El cofre de Dios se quedó allí 3 meses y durante ese tiempo Dios bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Hiram envía sus representantes a David. Cada día David tenía más y más poder, pues el Dios Todopoderoso lo ayudaba. David sabía que Dios le había dado ese poder y que lo había hecho rey de Israel por amor a su pueblo. Hiram, el rey de Tiro, envió gente que sabía construir con madera y piedra. Con ellos envió madera para que le hicieran a David un palacio en Jerusalén. David tiene más hijos. En Jerusalén, David tuvo más esposas. Los hijos que tuvo con ellas fueron Samúa, Sobat, Natán, Salomón, Ibar, Elisuá, Elpelet, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisamá, Beliadá, Elifelet. David vence a los filisteos. Cuando los filisteos supieron que David ya era rey de todo Israel, se unieron para atacarlo y fueron al valle de Refaim, donde comenzaron a atacar las aldeas vecinas. Pero David se enteró y salió a encontrarse con ellos. Allí consultó a Dios: si salgo a pelear contra los filisteos, ¿me ayudarás a vencerlos? Y Dios le contestó: claro que sí, yo te ayudaré a vencerlos. Entonces David salió a Baal-Parasim y allí venció a los filisteos. Los filisteos huyeron y dejaron tirados sus ídolos, así que David ordenó que los quemaran. A ese lugar David llamó Baal-Perasim,
pues dijo: Dios es fuerte como la corriente de un río, pues me abrió el camino para vencer a mis enemigos. Pero los filisteos volvieron a atacar a David y ocuparon todo el valle de Refaim. David volvió a consultar a Dios y Dios le respondió: no los ataques de frente, rodéalos y atácalos por atrás. Cuando llegues a donde están los árboles de bálsamo, oirás mis pasos en la puerta de los árboles, en la punta de los árboles. Esa será la señal para que te lances al ataque. Ahí me harás ir delante de ti para destruir el ejército filisteo. Así lo hizo David, y ese día venció a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. David se hizo muy famoso en toda la tierra, y Dios hizo que todas las naciones le tuvieran miedo a David. Y bueno, esa es la lectura del día de hoy. Ya estamos pues en esta parte de la historia del rey David, que el mismo escritor reconoce que él no es el Mesías prometido, pero cuenta su historia para que sepamos esta figura del Mesías, cómo iba a ser, ¿verdad? Entonces, gracias por acompañarnos en esta lectura. Sigamos leyendo y bueno, que Dios esté con todos nosotros. Nos vemos el día de mañana.